Hay cosas que duelen, y no hablo de heridas físicas. Hablo de esos pensamientos que se clavan cada noche. De esa culpa que no se va. De esa persona que ya no está, pero sigue viviendo dentro de ti como un eco que no cesa. Y te preguntas, ¿por qué sigo sintiendo esto? ¿Por qué no puedo simplemente soltarlo? Este video no es una receta mágica. No es un truco para olvidar. Es algo más profundo. Hoy vamos a hablar de soltar. Pero no como una idea bonita de autoayuda. Vamos a ir hasta la raíz. Porque soltar lo que te lastima, no se trata de olvidar. Se trata de vivir con ligereza. Se trata de dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. Pero antes de explicarte cómo hacerlo, déjame preguntarte algo. ¿A quién le estás siendo leal cuando te aferras a ese dolor? ¿A quién estás protegiendo mientras permites que te duela el recuerdo? ¿De verdad crees que si sueltas vas a perder algo importante, o quizás ganarás por primera vez tu propia paz? No respondas aún. Solo siéntelo. A veces confundimos aceptar con rendirse. Y no es lo mismo. Aceptar es un acto de fuerza. Aceptar es decir, esto pasó, esto duele, pero ya no voy a resistirme. Ya no voy a pelear contra lo que no puedo cambiar. Porque cuando dejas de resistirte, empiezas a sanar. Y esa es la verdadera libertad. Quiero que lo pienses así. Imagínate atrapado en arenas movedizas. Cada vez que luchas por salir, te hundes más. Pero si dejas de luchar, si te quedas quieto y respiras, entonces puedes empezar a flotar. La resistencia es esa lucha. Y muchas veces, lo que más nos hace sufrir no es lo que pasó. Es que seguimos peleando con ello. Hoy vamos a recorrer un camino. Paso a paso. Fragmento a fragmento. Porque no se suelta todo de una vez. Se suelta por partes. Como una serpiente que muda su piel. Como un árbol que deja caer sus hojas para volver a florecer. Y al final de este video, te prometo que algo en ti va a entender. Y no será tu mente. Será tu corazón. A veces creemos que aceptar es resignarse. Que si aceptamos, nos estamos rindiendo. Pero no es así. Aceptar no es decir esto está bien. Es decir esto es lo que es. Y eso, aunque no lo creas, reduce el dolor. Mira, el sufrimiento no siempre viene del dolor mismo, sino de la pelea interna que tienes contra ese dolor. Cuando resistes lo que ya ocurrió, es como si apretaras una cuerda que te está quemando las manos. Mientras más fuerte la sujetas, más duele. Aceptar es aflojar. No porque estés de acuerdo, sino porque entiendes que luchar no cambia el pasado. Lo que cambia es tu relación con lo que ocurrió. Te cuento algo. Hay una enseñanza budista que dice: el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y sí, hay momentos donde no podemos evitar que algo nos duela. Pero lo que sí podemos elegir es cuánto tiempo vamos a cargar con eso. Cuando aceptas, no estás diciendo, esto me gustó. Estás diciendo, ya no quiero que esto me destruya más. Y ahí, en ese pequeño giro, empieza la libertad. Porque el corazón que acepta, descansa. La mente que suelta, encuentra claridad. Y el cuerpo que deja de resistirse, comienza a sanar. ¿Has notado cómo, a veces, el dolor físico disminuye cuando dejamos de tensarnos? Lo mismo pasa con el alma. La aceptación no borra el dolor, pero sí lo suaviza. Es como mirar una herida sin miedo. Y decir, aquí estoy. Herido, sí. Pero completo. Quizás piensas, ¿cómo voy a aceptar si me hicieron daño? ¿Cómo aceptar algo tan injusto? Y te entiendo. Pero aceptar no significa justificar. Aceptar es ver la realidad tal como es. Y decidir que no vas a permitir que esa herida se convierta en tu identidad. Hoy, quiero que mires dentro de ti y te hagas esta pregunta. ¿Qué parte de mí sigue esperando que todo hubiera sido distinto? Y a esa parte, abrázala. No la juzgues. No la empujes.
Dile, ya no tienes que pelear más. A veces, el primer acto de sanación es simplemente aceptar que estamos rotos y saber que incluso así, todavía podemos amar, todavía podemos vivir. Cuando dejas de resistirte, aprendes. Y lo que aprendes no siempre llega como una respuesta clara. A veces llega como un suspiro, como una noche en la que, por fin, puedes dormir en paz. Resistirse es cargar con la esperanza de que lo que pasó no haya pasado. Es estar anclado al ¿y si? ¿Y si hubiera actuado distinto? ¿Y si esa persona no se hubiera ido? ¿Y si no me hubieran fallado? Pero, ¿sabes qué es lo más triste del ¿y si? Que no cambia nada. Solo alarga el dolor. Cuando dejas de resistirte, aprendes que soltar no es olvidar. Es comprender. Comprender que la vida no te debe explicaciones. Y que tú no necesitas entender todo para empezar a sanar. Aprendes que a veces, perder no es castigo. Es redirección. Hay caminos que no se abren hasta que sueltas el pasado. Relaciones que no llegan hasta que dejas de aferrarte a las equivocadas. Versiones de ti mismo que no nacen hasta que entierras el peso de lo que fuiste. Cuando ya no peleas contra la realidad, empiezas a ver con claridad. Y descubres cosas que antes estaban frente a tus ojos, pero no podías ver. Porque la resistencia es como el barro en el agua, enturbia todo. Pero cuando dejas de agitar, el fondo se aclara. Y lo que ves ahí, es simple. Ves que el dolor también fue maestro. Que el rechazo te mostró tu valor. Que la pérdida te enseñó el desapego. Que incluso el silencio tenía algo que decirte. ¿Lo ves? No era necesario entender todo desde el principio. Solo era necesario dejar de luchar. Resistirse es seguir con los puños cerrados. Soltar es abrir las manos y confiar. Y quizás no confías aún. Y está bien. Pero si llegaste hasta aquí, significa que ya hay una parte de ti que está cansada de la pelea. Una parte que quiere paz. Y esa parte ya está despertando. Hoy, haz una pausa. Y en esa pausa, pregúntate, ¿qué está intentando enseñarme esta herida si dejo de resistirme a sentirla? La respuesta ya está en ti. Solo necesita espacio para ser escuchada. Ahora escucha esto con el corazón bien abierto. Aceptar no es lo mismo que permitir. No confundas soltar con rendirte ante lo injusto. No confundas aceptación con pasividad. Porque tú puedes aceptar lo que ocurrió, y aún así poner límites. Tú puedes comprender al otro, y aún así decir, hasta aquí. Hay personas que usan tu paz como excusa para seguir hiriéndote. Y no. Eso no es espiritualidad. Eso no es compasión. Eso es perderte a ti mismo en nombre de la calma. Aceptar no significa que toleres el maltrato. Significa que dejas de luchar por cambiar a quien no quiere cambiar. Y en lugar de eso, eliges cambiar tú. Cambiar de lugar, de mirada, de voz, de destino. La aceptación madura no te convierte en mártir. Te convierte en guardián de tu dignidad. El budismo nos enseña a observar sin juicio, pero también nos invita a actuar con sabiduría. Y a veces, la acción más sabia es alejarse. Cerrar ciclos. Romper patrones. Y no porque odias, sino porque te amas. Aceptar el dolor no significa que estés de acuerdo con él. Significa que lo ves, lo abrazas, lo reconoces. Y luego eliges no vivir anclado a él. Tú puedes mirar tu herida sin esconderla. Y decir, sí, esto me pasó. Pero también puedes levantar la frente y decir, esto no me define. Cuando empiezas a entender esto, todo cambia. Porque ya no buscas justicia en los demás, la encuentras en ti. Ya no necesitas que el otro te pida perdón. Porque tú ya te perdonaste por quedarte donde te dolían. Y así, el alma empieza a limpiarse. No desde la rabia, sino desde el amor propio. Hoy, hazte esta pregunta. ¿Estoy aceptando o estoy aguantando lo que me destruye?
Porque soltar no es un acto de debilidad. Es un acto profundo de coraje. Es decir, ya no más. Y confiar en que el universo honra a quien se honra a sí mismo. Y entonces llega el momento. Ese instante en el que, por fin, sueltas. No porque todo esté resuelto. No porque el dolor haya desaparecido. Sino porque ya entendiste que no necesitas tener el control para estar en paz. Soltar no es renunciar. Es confiar. Es decirle a la vida, ya no voy a empujar más esta puerta cerrada. Es mirar al cielo, respirar hondo. Y permitir que las cosas sean como son. Y cuando lo haces, algo dentro de ti se rompe. Pero no se rompe por debilidad. Se rompe para abrirse. Como una semilla que se parte para dar lugar a la flor. Al soltar, te das cuenta de algo. La libertad no llega cuando todo cambia. Llega cuando tú cambias por dentro. Cuando eliges dejar de arrastrar lo que no depende de ti. Cuando sueltas la expectativa, la necesidad, el pasado. Y vuelves al presente. Porque eso es lo único que tienes. Este instante. Este latido. Este silencio donde, por fin, ya no estás huyendo de ti. ¿Sabes qué sucede cuando sueltas lo que no puedes controlar? Empiezas a cuidar lo que sí puedes. Tu respiración. Tus pensamientos. Tu manera de hablarte. Tus decisiones. La aceptación te regresa a ti. Y desde ahí, desde ese lugar limpio, sincero, quieto, puedes empezar de nuevo. Y si hoy sientes que estás cayendo, no te resistas. Tal vez no estás cayendo. Tal vez estás siendo sembrado. Ahora lo entiendes. Aceptar no es rendirse. Aceptar es despertarte a lo que ya es. A lo que siempre estuvo ahí, esperándote. Así que cierra los ojos un momento. Y repite dentro de ti. Yo suelto lo que me duele. Yo acepto lo que no puedo cambiar. Y hoy, vuelvo a mí. Porque cada vez que eliges la aceptación sobre la resistencia, estás un paso más cerca de la libertad. Y en esa libertad es donde comienza la verdadera vida. Nos vemos en el próximo video.